Muy buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno volver a reunirnos para estudiar la palabra del Señor en la noche de hoy. Este estudio bíblico está siendo grabado por dos razones. Tenemos aviso de tormenta de nieve y número dos, el pastor está tomándose unos días con la familia con motivo de mi aniversario número 22 con Carmencita, que es el sábado, el día 20. Cumplimos 22 años de casado, así que decidimos tomarnos unos días, ¿verdad?, para disfrutar en familia. Así que el estudio hoy está siendo grabado, pero ya usted sabe, van a haber preguntas, van a haber cuestionamientos. Queremos que usted participe en el chat, vaya poniendo ahí, ¿verdad?, sus mensajes, vaya poniendo ahí las respuestas a las preguntas para que podamos luego, ¿verdad?, en el mismo chat ir discutiéndolas. Okay, discutiéndolas. Hoy terminamos la serie de estudios bíblicos acerca de las disciplinas espirituales. Así que la semana que viene vamos a empezar con otra serie de estudios bíblicos con otra temática, pero hoy terminamos esta serie. Han sido 6 semanas trabajando, ¿verdad?, con lo que son las disciplinas espirituales. Y pues nada, vamos a comenzar en la noche de hoy. Saludamos a todos los hermanos que ya nos están viendo. Lamentablemente, pues como les digo, esto está siendo grabado, así que no puedo mencionar sus nombres hoy, pero me imagino que por ahí está el hermano Artemio, por ahí está la hermana Doris, por ahí está nuestra hermana Margarita, está nuestra hermana Alba conectada, nuestro hermano David Rodríguez, Ingrid, todos los hermanos, Vicky, cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Richie, Aida, cada uno conectados ahí. Así que mis saludos, ¿verdad? Y pues espero que esté Milka, ¿verdad? Espero que estén con libreta en mano, listos para aprender de la palabra del Señor. Vamos a comenzar en la noche de hoy. Pregunta número 1, para romper el hielo. Usted sabe que siempre tenemos una pregunta que es ahí para arrancar. ¿Cómo obra Dios a favor del mundo? ¿Cómo es que Dios obra a favor del mundo? ¿Cómo obra Dios a favor del mundo? Póngame su respuesta ahí en el chat. ¿Cómo usted entiende que Dios obra a favor del mundo? ¿Okay? ¿Cómo es que usted puede captar, según usted ve en la palabra, según lo que usted ve que está pasando, cómo usted entiende que Dios está obrando a favor del mundo? ¿O cómo Dios ha obrado a favor del mundo? ¿Verdad? Cualquiera de las dos preguntas pues son válidas. Vaya poniéndome ahí ¿verdad?, su respuesta. Hoy el título de esta última lección es Uniéndonos a la obra de Dios. Uniéndonos a la obra de Dios. Y la idea central es la siguiente. El creyente debe unirse a la obra de Dios en su iglesia y en el mundo. El creyente debe unirse a la obra de Dios en su iglesia y en el mundo. Y vaya buscándolo, vamos a estar en Juan 15, vamos a leer los primeros 8 versos del capítulo 15 de Juan. Juan 15, vamos a leer del 1 al 8. Tengo que hacer una aclaración. La semana pasada estábamos hablando de los dones y se me olvidó hacer la salvedad, ¿verdad? La diferencia, la distinción entre lo que es el fruto del Espíritu y lo que son los dones espirituales. ¿Okay? Y quiero aclarar eso en la noche de hoy. En lo que usted va poniendo sus respuestas ahí, ¿verdad? Quiero aclarar esto. El fruto del Espíritu es uno y tiene 7 características. El fruto del Espíritu es uno que tiene 7 características. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Salieron 8. Otra vez. Sí, bueno, son 8. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pasa que mansedumbre y templanza, pues, se entiende que es más o menos lo mismo. Así que 7 o 8, según Gálatas. Los dones espirituales, pues son 12. ¿Ok? Son 12. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, dones de sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lengua, interpretación de lengua, profecía, que ya lo dijimos, y se me escaparon algunos más. Pero cuando usted lo mira, los dones espirituales son una cosa y el fruto del espíritu es otra. Son unas características que el Espíritu pone en nosotros y por eso vivimos en amor, en gozo, tenemos paz, somos pacientes, se supone que seamos pacientes, benignos, bondadosos, tenemos fe, como hemos hablado todas estas semanas. Pero los dones, pues son los otros, ¿verdad? El enseñar es un don, la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, los dones de sanidad, milagros, profecía. Y pues hay unas escuelas teológicas de este tiempo que dicen que todo esto pues ya pasó y que, pues mire hermano, yo todavía sigo viendo a Dios haciendo milagros, ¿sabe? El hermano René González, pastor René González,
músico, cantante cristiano. Llevamos varias semanas orando por él, los médicos nos aseguraban y milagrosamente Dios lo ha levantado. Y como eso hemos visto, como Dios sigue obrando. Entonces, pues a veces se da el caso también de que hay gente que cree en un don, pero dice que los otros ya pasaron, o creemos toda la Biblia o no creemos nada. ¿Ok? Así es como debe ser. Haciendo esa aclaración, porque no quería dejar la duda la semana pasada, hay un fruto del Espíritu que se demuestra con 7 características y hay 12 dones espirituales. ¿Ok? 12 dones espirituales. Estamos, pues vamos entonces a Juan 15. Juan 15 dice, capítulo 15, verso del 1 a 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, pueden dar fruto, ¿verdad? El verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Me contaba un amigo que recientemente había visitado a su mamá, que tiene ya 90 años de edad. Y ella se lamentaba ya que no podía hacer para su esposo, para sus hijos, las mismas cosas que hacía antes, ¿verdad? Y quizás pensaba que todo lo que hizo había quedado en el pasado. Pero él me dice, yo le aseguré a mami que eso no era así. El trabajo por su familia no había quedado en el olvido. Y en ese momento él empezó a recordarle a su mamá los platillos que ella le hacía. Ella hacía unas pizzas cuadradas que él dice que eran espectaculares. Los pasteles, las alcapurrias. Cuando los vestía con camisas idénticas a los 4 hermanos. Que ella misma cosía esas camisas, ¿verdad? Y lo buena madre que siempre fue. Y él le aseguraba y le decía, mira mami, mientras nosotros estemos vivos, tus hechos y lo que tú hiciste por nosotros va a continuar vivo en nuestra memoria. ¿Ok? Eso nunca lo vamos a olvidar. Y la verdad es que, mire, nosotros llenamos nuestra vida con citas importantes. Pero la pregunta detrás de todo nuestro ajetreo es, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Alguna gente se mantiene activo para sentir que no están perdiendo el tiempo. Para otros, el hecho de estar activo lo que hace es llenar un vacío y le da significado a su vida. Pero ese significado es duradero. Dios quiere que nos ocupemos, hermanos, en sus propósitos para colaborar con Él en el establecer su reino. O sea, nosotros no podemos olvidar las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos, las cosas que Dios nos ha mandado a hacer, lo que Él ha hablado de nosotros, las promesas que Él ha dicho sobre nosotros. No las podemos olvidar. Tenemos que tener eso claro en nuestra mente y vivir sabiendo que eso es lo que nos da significado y eso es lo que nos conduce hacia el propósito que Dios tiene con nosotros. Vamos a ver el contexto de Juan 15. Juan 15 es uno de los libros que yo trabajé bastante cuando estaba haciendo la maestría en divinidad. Y le voy a dar un poquito extra de lo que siempre doy en términos de lo que es la vid y que entendamos un poquito esto mejor, el contexto, ¿verdad? Después del prólogo en Juan 1, usted lo conoce, en el principio era el verbo era con Dios y todo ese, ¿verdad? Y el verbo era Dios. El Evangelio de Juan relata las 7 señales públicas de Jesús al mundo. Se le conoce como la parte de las señales. Juan no lo llama milagros, lo llama señales. Y van desde Juan 2 hasta Juan 12. Y continúa con un discurso privado que Jesús le da a sus discípulos. Esto pasa de Juan 13 a Juan 17. Después que cenan, dice que Jesús se levantó, cantaron un himno. Tristemente no sabemos cuál himno fue. A mí se me antoja pensar que fue Cuán grande es Él, pero no sé cuál himno fue que cantaron. La cosa es que iban en el camino y Jesús comienza a hablarle a ellos. Y del capítulo 17 al 21, Juan relata los eventos, ¿verdad?
relacionados con la muerte, la crucifixión, el arresto de Jesús, la resurrección. Y cuando Jesús se le aparece a los discípulos en la playa, que es el único evangelio que lo narra, ¿verdad? Que cocina los peces y Pedro se lanza de la barca y le dice 3 veces Jesús me ama. Todo eso se da del 17 al 21. Pero del 13 al 17 es como un discurso privado que Jesús le da a los discípulos. Y en Juan 15, Cristo habla en privado con sus discípulos para amonestarlos. Porque Jesús sabe que ya se va a ir. Jesús sabe que ya su tiempo va a terminar y va a ser tomado de ellos en el huerto de Getsemaní. Lo van a arrestar y todo lo que demás, ¿verdad? Y va a venir y va a acontecer. Así que los consuela. En el capítulo 14 comienza a darles palabras de consuelo. Les promete la venida del Paracletos, del Consolador, del Espíritu Santo. Jesús anima a sus discípulos a que mantengan una relación fuerte con Él. Y ahí comienza a hablar de la vida. Y yo quiero darles esta perspectiva teológica sobre lo que es la vid. La vid es la primera planta cultivada que se menciona en la Biblia. ¿Okay? La vid es un dato que significa que la viticultura, o sea, el cultivo de las uvas y la viña, data al menos del tiempo de Noé. O sea, la primera planta de la que se habla en la Escritura. Usted conoce la historia. Dice que se bajan del arca y entonces Noé va y se mete en un viñedo que él estaba cultivando y se embriaga. ¿Okay? Y aunque la palabra hebrea que se traduce para viña puede referirse a muchas clases de plantas leñosas, que son plantas que van trepando, su uso más común es en referencia a una viña donde salen las uvas. Los viñedos producían uvas frescas que podían ser desecadas o pisadas para obtener jugo, vinagre, vino, pasas que la gente se comía. Los productos utilizaban todas las partes de la vid. Los productores, la gente que cultivaba las uvas, utilizaban toda la parte de la vid. Las personas comían las hojas, hacían teces, usaban las uvas descartadas para alimentar al ganado, para hacer la tinta, para teñir el cuero. Para todas esas cosas se utilizaban las uvas. De hecho, muchos textos en el Antiguo Testamento mencionan una viña o un viñedo o su fruto. Usted lo va a ver. Habacuc, aunque la higuera y en las vides no haya fruto, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, yo me voy a regocijar. Por otro lado, mientras estaba encarcelado José, ¿verdad? En la prisión del faraón, dice que él interpretó el sueño de otro de los prisioneros y tiene que ver con una vid y con las uvas. ¿Ok? Porque este era el hombre que, aunque no menciona el viñedo y las uvas, evidentemente sabemos que en el área de Egipto abundaba los viñedos, las uvas, y por eso es que entonces el faraón va a tomar del vino y el que le estaba dando el vino pues lo meten preso y luego José interpreta el sueño y lo dejan salir, y ese es el que luego muchos años después le dice al faraón: oye, mira, yo cuando estaba preso conocí un muchacho que me interpretó, y ese vino venía ¿de dónde? Pues de las uvas. ¿Okay? Así que a lo largo de todo el Antiguo Testamento estamos viendo que se mencionan las uvas, los viñedos. De hecho, cuando los 12 espías estuvieron en Canaán, dice que cortaron un sarmiento con un racimo de uvas que lo tuvieron que traer entre dos en un palo. O sea, o sea que tampoco eran uvas pequeñitas, se dan unas uvas bien grandes y bien, ¿verdad? Desarrolladas, ¿no? Y de ahí entonces se sacaba jugo y todo lo que hablamos ahorita. Al oponerse al liderazgo de Moisés en el desierto, Datán y Abiram le dijeron: ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, sino nos has dado a heredar de tierras y viñas. ¿Okay? Eso está en Génesis 16:14. Digo, Éxodo 16:14. Así que todo el Antiguo Testamento vamos a ver los viñedos, vamos a ver las uvas. Ahora, ¿cuál es el simbolismo? Que es a donde quiero llegar. En el Antiguo Testamento se utilizan las viñas como símbolo de prosperidad, como símbolo de paz, símbolo de permanencia, hablando de la calma, la abundancia que se disfrutaba durante el reinado de Salomón. Por ejemplo, la Biblia dice, creo que es Primera de Reyes 4:25, dice: y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y cada uno debajo de su higuera. Y está hablando de los viñedos. Ezequiel habla del regreso de Israel de la cautividad para volver a vivir en su tierra.
y habitarán en ellas seguros, dice, y edificarán casa, y dice, y plantarán, búsquelo después, Ezequiel 28-26, y plantarán viñas y vivirán confiadamente. ¿Ok? Por contraste, ¿verdad? Vemos también otro simbolismo en términos de lo que es la uva y las viñas. La destrucción de una viña en el Antiguo Testamento, o el hecho de que una viña no produzca fruto, puede ser símbolo del juicio divino. Al declarar su juicio sobre Judá, el Señor dice, no quedarán uvas en la vid. Estamos en Jeremías 8:13. Dios le dice a Jeremías, dile al pueblo esto, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Es hablando de el juicio de Dios sobre un pueblo que está siendo rebelde al Señor. ¿Ok? Estaba hablando de gente que vivían en Jerusalén en el día del Señor, ¿ok? Y que iban a experimentar un juicio de parte de Dios. Sofonías, capítulo 1, verso 13, dice que el pueblo, por causa de su pecado, no podrá disfrutar del fruto de su trabajo, incluyendo a las viñas. Pero el uso más común en el Antiguo Testamento es el de la imagen de las viñas como símbolo de Israel mismo. Así que el salmista declara, Salmo 80, versos del 8 al 9, dice, hiciste venir una vid de Egipto. Está hablando del pueblo de Israel. ¿Okay? Echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ellas e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Está hablando del pueblo de Israel. Quizás el texto más conocido que habla de Israel como viña es el de la parábola de la viña. Isaías capítulo 5, versos del 1 al 7. Léala después con calma, no se lo voy a leer completo. Pero en esa parábola, Dios es el labrador. ¿Okay? Y su pueblo es la viña. Y dice que Dios limpia el campo fértil, construye una torre y planta allí vides escogidas y esperaba que diese frutas, que diese uvas, y lo que dio fueron uvas silvestres. En otras palabras, lo que está diciendo es, a pesar de todo lo que el labrador hizo para que estuviera limpio el campo y que pudiera dar buenas frutas, después de todo lo que Dios hizo, Israel seguía siendo infiel. En vez de dar uvas, lo que dio fue uvas silvestres, que usted sabe que la uva silvestre pues no es buena para nada, no se puede comer. Por tanto, el Señor haría caer sobre ellos juicio. Lo que dice es, les quitaré su vallado y serán consumidos. Haré que quede desierta, ¿sabes? Son palabras bien fuertes que Dios le habla al pueblo de Israel como una vid. ¿Ok? Así que la palabra está describiendo a Israel. El fruto, fíjese bien, no es responsabilidad del labrador. El labrador trabaja, siembra la semilla, limpia las hojas, se esfuerza para plantar, cuida del viñedo. Es la viña misma la que falla. ¿Ok? Produce uvas malas y a pesar de todas las ventajas que ha tenido, de que la han cuidado bien, de que la han echado abono, de que la han protegido, los viñedos van a ser destruidos porque lo que están dando no es buen fruto. Esta es una parábola bien fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los discípulos van a entender esto que Jesús ahora les está hablando en Juan 15? Pues mire, el contexto, como hablábamos ahorita, Jesús hace algunas declaraciones sobre él como vid y su padre como el labrador. El contraste entre las palabras de Jesús y las declaraciones de Isaías es muy marcado, muy marcado. Israel había pecado, sin embargo Jesús como viña era sin pecado. Cuando Jehová de los ejércitos miró a la viña, miró a Israel, esperando encontrar en ella justicia y juicio, lo único que halló fue vileza y clamor. El pueblo de Dios no había obedecido lo que él deseaba que hicieran. En realidad, mire, esto lo hemos hablado otras veces, eran cabezones, ¿verdad? Habían hecho todo lo contrario. Sin embargo, Jesús como vid, él dice, yo soy la vid verdadera, se sometió totalmente a la voluntad del Padre y fue obediente, y dice la palabra, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Jesús le dice a los discípulos que van a llevar fruto en él, que él iba a ser su fuente de provisión, que él iba a ser su fuente de donde iba a emanar todo lo que ellos necesitaban para poder dar fruto. Ahora, ¿qué pensarían los discípulos? Probablemente se quedaron perplejos al escuchar las palabras de Jesús y él decir, yo soy la vid verdadera. Muy probablemente ellos conocían la parábola de Isaías donde entonces la vid queda totalmente destruida. Pero Jesús continúa, ¿verdad? Y aclara la diferencia. Él dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y ustedes tienen que permanecer en mí para que puedan dar fruto. Y en esta afirmación de Jesús, pues la vid no es destruida.
Pero las ramas que no producen frutos, ¿verdad? Las que no son productivas, las que no permanecen en él, dice que van a ser recogidas para ser echadas en el fuego, ser quemadas. Y Jesús le indica a sus discípulos que llevarán fruto en él, que él iba a ser su fuente, su provisión, y que si confiaban en Cristo y obedecían sus mandatos, iban a dar frutos. ¿Habrán comprendido los discípulos lo que Jesús les quería decir? ¿Habrán comprendido o se habrán sorprendido los discípulos de Jesús al enterarse que podían darle gloria al Padre de esta manera? Quizás sí, quizás no, no sabemos. ¿Se habrán sentido fortalecidos al enterarse de que Jesús iba a ser su fuente y su provisión? Ahí yo creo que sí. Definitivamente Dios tiene que haberse sentido fortalecidos al saber, Él es la vid, nosotros los pámpanos. Si estamos conectados a Él, vamos a poder dar fruto. ¿Okay? Vamos a orar en la noche de hoy y nos metemos en el texto rapidito. Padre, te damos gracias. Tú eres tan bueno, tú eres tan maravilloso. Estás aquí con nosotros. Pedimos tu bendición para cada hermano que hoy nos está viendo y te pedimos que nos ayudes a entender, Señor, que tú eres la vid, que separados de ti nada podemos hacer y que el deseo de tu corazón es que nosotros podamos dar fruto que te glorifique a ti. Fruto, mucho fruto, especialmente en este tiempo en el que estamos viviendo. Nos ponemos en tus manos, háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Amén, amén. Vamos a ir rompiendo los versos ahora. Ya les di un contexto bastante, les dije, ¿verdad? Fue una de las clases que más disfruté en el seminario. Cogimos Juan y lo destrozamos, lo abrimos así completo y buscando así debajo de cada palabra y pues nos metimos ahí. Se ha dicho que los 7 yo soy de Jesús. De hecho, en Juan aparecen 7 de los yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Ahí están los 7 yo soy, ese es en el orden en que aparecen. Y se ha dicho que estos 7 yo soy en el Evangelio de Juan se aplica a él mismo, ¿ok? Se aplica a Jesús mismo. Pero a la misma vez son autorrevelaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Dios se reveló al pueblo como el pan. Dios se reveló al pueblo como luz. ¿Verdad? La columna de fuego que daba luz. Dios se reveló al pueblo como esa puerta por la que ellos podían. Dios se reveló a ellos como el buen pastor. Podemos ver que esto que Jesús está hablando, acuérdense que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Así que al él decir yo soy el pan de vida, está haciendo una autorrevelación de ese mismo Dios del Antiguo Testamento. Y pues es cierto, porque definitivamente no podemos pensar que Dios Padre deja de tener importancia en el mensaje de Jesús. Siempre que Jesús hablaba, es Dios mismo hablando, porque era 100% Dios, 100% hombre. Así que cuando Jesús dice que su Padre es el labrador, aquí lo que está es resaltando la importancia de Dios como el labrador de su viña, de Israel, como hablamos ahorita. Pero la imagen realmente no es una positiva. Vimos ahorita que este Israel no fue fiel a Jehová. Así que Dios juzgó a Israel y les dijo, otra vez volvemos a la parábola de Isaías, os mostraré pues ahora lo haré yo a mi viña, le quitaré su vallado, será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. En Jeremías 2:21 Dios se muestra perplejo y dice, te planté de vida escogida, simplemente simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? O sea, Dios le está diciendo al pueblo aquí, tú eres una viña rebelde, tú eres una viña desobediente y en vez de dar el fruto que yo quería que tú dieras, diste un fruto extraño, diste un fruto que yo no sé de dónde salió. Y entonces podemos preguntar, ¿verdad? ¿Sucederá lo mismo con los seguidores de Jesús? Mientras la viña y la vid en el Antiguo Testamento siempre resulta degenerada, desobediente, rebelde, silvestre, extraña, que no se sirve para nada, vacía, Cristo dice, yo soy la vid verdadera. Israel pensaba que era la viña escogida de Dios, pero Jesús se apropia de esta designación y dice, yo soy la vid verdadera. ¿En cuál sentido? Pues que Él es fiel a los propósitos de Dios, en que Él sí es obediente. Jesús está diciendo que tener la sangre judía no era suficiente para recibir la salvación. Había que vivir en obediencia, había que vivir en sujeción, había que vivir sometido a la voluntad de Dios. Así que el creyente tenía que estar ligado a Él para dar fruto, como una manifestación de su salvación.
Así que Jesús comienza enseguida y alude a una práctica común a lo largo de Israel. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando la vid era plantada por todo Israel, a menudo crecía sobre las paredes de las casas. No sé si usted ha visto estas casas que las enredaderas siguen subiendo por toda la pared. Pues eso mismo pasaba con la vid, ¿verdad? Y esto requería que los pámpanos de la vid fueran cortados, podados. La realidad es que el dueño podía detectar la posibilidad de que algún pámpano ya estaba crecido, estaban todas sus hojas y no iba a dar fruto. Entonces, ¿qué pasa? Como era frondoso y tenía muchas hojas, lo que hacía era robándole fuerza y creando peso en esa planta y le quitaba fuerza a los pámpanos que tenían la capacidad de producir fruto. ¿Y qué hacía el labrador? Pues esas ramas que lo que están es robándole a los otros la posibilidad y el potencial de dar buen fruto, las cortaba. Como dueño, él cortaba esos pámpanos que donaban fruto. Y eso eventualmente pues se amontonaba y se prendía en fuego. Y Jesús advierte que su padre es quien va a podar. Su padre es quien va a remover a aquellos que en verdad no pertenecen a la vid, pues no producen fruto, mostrando que no tienen una relación viva con Jesucristo. ¿Okay? Y en los primeros 2 versículos de Juan 15 que leímos ahorita, pueden ser bastante amenazadores, pues abren la puerta, ¿verdad?, a la posibilidad de que seamos podados como pámpanos inútiles. Pero Jesús alienta a sus discípulos y enseguida les dice, ya vosotros están limpios por la palabra que yo les he hablado. Mientras llega el día cuando los falsos seguidores de Jesús serán echados al fuego, recortados, eliminados y expuestos como falsos hermanos que son, Jesús va podando a sus discípulos por medio de su palabra, por la Biblia. Y aquí lo que es importante recalcar es el punto de que la decisión de ver a los discípulos como pámpanos que darán fruto ya ha sido hecha. O sea, ya Jesús dijo, ustedes están pegados a mí, ustedes están en mí, van a ir a dar fruto. Jesús está dando eso por sentado. Así que desde el punto de vista del labrador, Dios el Padre, los seguidores de Jesús son buenos pámpanos, pero son los seguidores de Jesús. Son ramas sanas que van a dar fruto a su tiempo. A la luz de esta enseñanza, pues no quedan duda de que Dios espera que nosotros produzcamos fruto. Eso es lo que Dios está esperando. Él nos va podando, Él va bregando en nuestras vidas, Él va quitando lo que afea nuestra vida, Él va quitando lo que nos daña, lo que hace que el fruto no salga, ¿verdad?, se desarrolle como es debido. Dios lo va cortando, Dios lo va podando en el camino. Eso es lo que Dios espera. Pero la decisión de dar el fruto, el esfuerzo de dar ese fruto, de cuidarnos de permanecer en Él, nos toca a nosotros. Nosotros somos los que decimos, yo necesito estar pegado, yo quiero dar fruto, tengo que estar pegado con el Señor. Tengo que tener una relación con mi Señor. Ahorita lo hablamos, pero quiero que usted lo ponga, quiero saber que usted lo entendió, ¿verdad? ¿Cuáles frutos espirituales son los que damos como cristianos? 1, esa es la segunda pregunta. Y la voy a ampliar un poquito más, déjeme ampliar un poquito más. ¿Cuáles frutos espirituales tú has visto en los miembros de la iglesia? Ahorita los vimos todos. Okay, amor, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, todas esas cosas. ¿Cuáles frutos espirituales has visto en los miembros de la iglesia? No digas nombre, por favor, no digas nombre. Simplemente ponme ahí, si tú has visto en el hermano yo no sé quién, pues tú pones, yo he visto estos dones, he visto este otro don, he visto este otro don en la iglesia. Okay. Yo sé que nuestra iglesia, gracias al Señor, ¿verdad? Y toda la gloria para Él, es una iglesia donde yo he visto, desde que llegué, ese demostrar del don de los frutos del Espíritu, ese fruto del Espíritu y demostrado en sus 7 manifestaciones. ¿Cuáles frutos espirituales has visto en los miembros de la iglesia? Vaya poniéndome sus comentarios ahí en el chat. Vamos resumiendo lo que hemos visto hasta ahora. Sé que les he dado esta introducción, ha sido extensa, espero que haya estado tomando nota. Si no, mire, recuerde siempre que estos servicios se quedan en Facebook, se quedan en YouTube. So, usted lo que tiene es que entrar nuevamente y volver a verlo y tomar esas notas, ¿ok? De hecho, yo les había hablado en diciembre que voy a estar subiendo unos cursos a nivel local, ¿ok? A nivel local. Sí vamos a dar unos certificados a las personas que los terminen, ¿verdad? Y entreguen sus trabajos. Vamos a dar unos cursitos, ya pronto lo vamos a anunciar con más detalle y con más estructurado.
Y uno de los cursos que vamos a dar es Éxodo y otro que vamos a dar es Juan, que son partes de la Biblia, libros de la Biblia que yo he estudiado a profundidad y quiero lo que he recibido, pasarlo a ustedes para que, ¿verdad? También pues se sigan desarrollando en la palabra. Vamos a resumir. Póngame la respuesta ahí, ¿ok? ¿Cuáles frutos espirituales has visto en los miembros de la iglesia? Resumiendo, el creyente está en las manos perfectas para producir fruto. Tú y yo estamos en las manos perfectas para producir fruto. El creyente tiene a Cristo como la vid verdadera, el Padre como el labrador y el Espíritu Santo como el fertilizante espiritual que nos prepara para producir muchos frutos en la vida. Número 2. Dios está inspeccionando para ver qué tipo de pámpano somos. Dios está inspeccionando nuestra vida para ver las evidencias del fruto espiritual. Esto es importante, hermanos. Dios todo el tiempo está inspeccionando, como el labrador, va y mira, ¿ok? Y qué pámpano está dañando, qué pámpano, y entonces dónde tengo que podar, dónde tengo que recortar, si tengo que subir esa planta un poco más para protegerla de las acechanzas de los animales que venían, y si veían que las frutas ya estaban tocando el piso, venían a comerse la fruta, el labrador levantaba esos pámpanos y los dejaba colgando en unos alambres. Yo tuve la oportunidad en Virginia de pasar por unos viñedos, es una cosa impresionante. Y pues todas estas cosas son interesantes. Así que es necesario que las miremos. Es necesario que las miremos porque Dios está inspeccionando qué fruto estamos dando. Número 3, el creyente ha sido capacitado por la palabra de Dios para ser productivo. ¿Okay? El creyente ya ha sido escogido para glorificar al Señor. Tú y yo ya fuimos escogidos. De hecho, el Salmo 92 dice, el justo florecerá como la palmera. Y usted sabe que en Cristo nosotros somos justificados. ¿Okay? Dice que el justo por la fe vivirá. Ya tú y yo fuimos justificados por Cristo en la cruz. Así que el Salmo 92 nos declara que como justos vamos a florecer como la palmera. Creceremos como cedros del Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atros de nuestro Dios, floreceremos. Dice que aún en la vejez fructificaremos, estaremos vigorosos, fuertes, verdes. ¿Okay? Así que tú y yo hemos sido escogidos para glorificar a Dios y para dar frutos por su palabra, por su palabra. Vamos a los próximos versos. Aquí vamos a ver ahora que el fruto del Espíritu es el resultado de nuestra relación con Cristo Jesús. Cuando el creyente tiene la seguridad de su salvación, obviamente esto no le da licencia para vivir con desenfreno. ¿Okay? Y esta salvedad yo siempre la voy a hacer. Porque hay gente que piensa, pues como ya soy salvo, pues yo puedo seguir haciendo lo que me da la gana. Puedo seguir adulterando, puedo seguir dañando mi cuerpo con sustancias, seguir usando droga, puedo seguir, en estos días se habla de tantas cosas, ¿verdad? Puedo seguir maltratando a mis hijos, puedo seguir mintiéndole a mi jefe, ya soy salvo, pues para adelante, ¿ok? Y pues aquí es todo lo contrario, hermano. Como creyentes nosotros entendemos que nuestra vida cuenta para mucho más que nuestros viejos deseos. Punto. Los creyentes verdaderos reconocen que han sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, es lo que dice Efesios 1. Y aquí Jesús reconoce la necesidad de que tenemos que vivir en cercanía con Cristo, con Jesús, y los amonesta a los discípulos y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, Cristo no considera que esta relación sea automática. Más bien es una relación que se tiene que mantener. Permanecer. La palabra permanecer sugiere que siempre existe el peligro del desvío. Cuando Él nos dice permanezcan, es porque tenemos que hacer un esfuerzo de permanecer en el Señor. Porque como hablábamos el domingo pasado, el enemigo nos lanza un montón de mentiras y va a tratar de desviarnos del camino. Y va a tratar de que nos perdamos. Nosotros tenemos que permanecer en el Señor. Esto es una decisión muy nuestra. Y aunque la palabra habla de que fuimos predestinados según el propósito, si usted se sale, aquí lo está diciendo bien claro, esto es uno de los versos muy claros donde dice, si usted no permanece en mí y no da fruto, pues mire, lo van a cortar y lo van a echar al fuego. ¿Okay? Así que siempre existe ese peligro de uno desviarse. La iglesia en Éfeso, lo vemos en las iglesias del Apocalipsis, hermano. Léalo después con calma, ese Apocalipsis 2, Apocalipsis 3 es fuertísimo. Son iglesias que pues, estaban en el Señor. De hecho, la de Éfeso mostraba buenas cualidades de devoción a Cristo,
Pero Jesús los acusa de haber abandonado el primer amor y dice, si tú no regresas a mí, voy a quitar tu corona. ¿Ok? El apóstol Pablo advierte a los Gálatas, le dice, oh Gálatas insensatos. Son palabras fuertes. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. O sea, está presentando Pablo aquí la posibilidad de que tú vas bien por el Espíritu, pero terminaste en la carne. Las iglesias de Asia eran fieles por un tiempo. Primera de Corintios, léalo después. Esa iglesia de Corintios, lo hemos dicho un montón de veces, una iglesia dificilísima. Y pues aunque eran fieles por un tiempo, aparentemente no permanecieron fieles. Cuando usted mira 2 de Timoteo, léalo después con calma. La gente estaba al garete. Entonces, hay que tener cuidado. Porque esta relación, es que mucha gente piensa que esto es una relación mística, subjetiva. No, nuestra relación en Cristo es definida, es ilustrada, es gobernada por la palabra que hemos recibido y esa palabra nos guía en la expresión de nuestra fe. Nos guía en la expresión de nuestra fe. Y Cristo agrega, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, pueden dar fruto. O sea, Jesús está apelando aquí al valor de un buen amigo que está presto para sostenernos en tiempo de debilidad. Proverbios 6:3 dice, asegúrate de tu amigo. Y agrega más y dice que el amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Jesús se está presentando aquí como ese valor del buen amigo. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, pues mire, ustedes fuera de mí, entonces ahí sí no pueden hacer nada. O sea, la unión con Cristo tiene que ser más que superficial. Hermano, esto, y hemos estado hablando de esto este último mes, ¿verdad? Sobre la fe. Tenemos que profundizar en nuestra fe. Nuestra relación con el Señor tiene que ser verdadera y permanente. ¿Sabe? Estar en Cristo hoy, mañana no sé, pasado mañana me voy, luego regreso, estoy, no estoy, vengo, no vengo, pertenezco, no pertenezco. Mire, no hay un momento cuando podamos o debamos vivir desligados del Señor. Oiga, se lo digo con mucho amor, pero amonestándolos, iglesia, no hay un momento cuando podamos o debamos vivir desligados del Señor. Jesús nos está diciendo aquí, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese es el que va a dar mucho fruto. O sea, como evidencia de la relación que tenemos con el Señor, como evidencia de que cada día le buscamos, de que nos metemos en su presencia, oramos, leemos la palabra y estamos ahí en esa relación con Él. La gente puede ver el fruto, nosotros mismos lo podemos ver. La relación con Cristo se tiene que formar, se tiene que mantener. Entonces hay cristianos que oran hoy, mañana no. Leen la Biblia hoy porque estamos en el estudio bíblico y no la vuelven a leer hasta el domingo en el servicio. Y usted tiene que hacer por eso que se llama las disciplinas espirituales. Y porque es que Jesús es claro, los creyentes producen fruto solo cuando tienen una relación con Cristo. Usted podrá con su propia fuerza, pero hasta que usted no tenga esa relación con el Señor, no se meta en su presencia, no busque su presencia, no le hable, no busque en la palabra que Dios tiene que decirle. Deje que Dios dirija su vida, le entregue su voluntad al Señor. El fruto no se va a ver. Así que Jesús, después que enfatiza la necesidad de mantener esa relación con Él, Él añade, en el sentido negativo, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, te quedas conmigo, te unes a mí y estás pegado a mí, permaneces en mí, va a haber fruto. Fuera de mí, nada va a pasar. Nada vas a poder hacer. ¿Ok? Nos preguntamos por qué es que hay gente que entienden inmediatamente y hay otros que necesitan oír de una manera más insistente, ¿verdad? Para poder entender la palabra. Sea como sea, es obvio que el fruto del cual Jesús está hablando aquí son las buenas obras que todo cristiano ha sido llamado a mostrar. ¿Okay? Y pues yo a veces me lo pregunto, ¿cómo es que hay gente que entiende esto y pues busca al Señor, se mantiene pegado a Él, permanece? Y cómo hay gente que después de 20, 30 años en la iglesia
Todavía no han entendido lo importante de ir a la palabra todos los días, lo importante de hablarle al Señor todos los días. Porque ahí es donde se ve el fruto, es obvio, el fruto va a salir. ¿Y cuál es ese fruto? Son buenas obras, lo hablamos ahorita. Amor, paz, benignidad. Entonces hay cristianos que no demuestran amor. ¿Qué me está diciendo? No está permaneciendo en el Señor. Y no es que yo lo juzgue, pero por su fruto lo conoceré, dice la palabra. Hay cristianos que son muy impacientes. Muy paciente, lo hablamos hace unas semanas atrás, ¿verdad? Cuando hablamos de la fe, que nos mantiene ahí con paciencia. ¿Qué me está diciendo? No estás dando el fruto, no estás manifestando ese fruto. Pues entonces tienes que pegarte más al Señor. Tienes que estar más conectado, tienes que permanecer más en el Señor. De hecho, Pablo nos habla de esto. Efesios 2 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que tales obras, tales frutos, no son el producto de la persona natural. Esto no es algo que nazca de nosotros. ¿Ok? Es la evidencia de que la persona es un fiel, devoto, seguidor de Jesús, que tiene una relación vital con Cristo como Señor y Salvador. Así que los creyentes desarrollan el fruto del Espíritu Santo y sus 7 manifestaciones por medio de esa relación que tienen con Jesús. Es importante recordar esto, hermano. Lo tengo que recordar. ¿Ok? Y otra vez, el fruto del Espíritu, se vuelvo y se los menciono. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, verdad. Todas esas están ahí. Las puede buscar después. Gálatas 5, Efesios 5. Algunas pues son como repetitivas o es la misma palabra dicha de otra forma. Mansedumbre y templanza, ¿verdad? Van por ahí juntitas. Benignidad, bondad, es ser bueno, es ser bondadoso. Algunas redundan, cuando uno mira el significado en su original, pues es más o menos lo mismo. Cada uno de esos aspectos se manifiesta de multiformes maneras. Lo hemos hablado en otras ocasiones, la palabra polícromas, diferentes colores, diferentes formas en la vida diaria del creyente. ¿Okay? Resumiendo, 1. Ocúpate de permanecer en Cristo. Cuando Jesús nos reta a permanecer en Él, es porque Él sabe que el enemigo busca desviarnos del camino. Y alguna gente va a sucumbir en el engaño. Y habrá quien diga, no, si era salvo se salva como quiera. Habrá quien diga, pues fue que nunca estaba salvo de verdad. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay cristianos que sirven al Señor por mucho tiempo, le buscan, ¿sabe? Viven una vida con una relación y en un segundo se descuidaron en permanecer pegados a Jesucristo. En un segundo se desviaron. En un segundo descuidaron las disciplinas espirituales. El enemigo los engañó y terminan perdidos porque sucumben. Así que el creyente conoce la diferencia entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Pero eso se da si permanecemos, ¿verdad?, en el Señor. Así que tenemos que ocuparnos en permanecer en Cristo. Número 2, presenta a Dios. Estos versos que vimos, presenta a Dios y nos exige, ¿verdad?, que presentemos a Dios una vida fructífera en Cristo. Cuando el Señor nos insta a producir un fruto, ten la seguridad de que Él va a estar creando tanto el querer como el hacer en nosotros. Es lo que dice Filipenses, ¿verdad? Así que pon tu fe en acción. No hay límites a las obras que podemos hacer en el nombre del Señor. No hay límites para las cosas hermosas que podemos hacer en el nombre del Señor para glorificar a Dios. Número 3, cuida de no actuar separado de Cristo Jesús. Cuida de no actuar separado del Señor. El Señor nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y tan pronto entendamos esta verdad, seremos guiados por el Espíritu Santo para trabajar para su gloria. ¿Qué obras le estamos presentando a Dios cuando estemos en su presencia? ¿Qué obras le vamos a presentar al Señor? Cuando estemos allí delante de su presencia, Él nos llama a su presencia, ¿qué obra le vamos a enseñar? Oro, plata, piedras preciosas, o lo que le vamos a enseñar son un montón de hojas secas, heno, madera, podrida. ¿Qué le vamos a enseñar al Señor? ¿Qué le vamos a presentar? Pregunta número 3 de la noche de hoy. Yo espero que usted se esté gozando en este servicio, en este estudio bíblico de hoy. Les he dado mucha información, lo sé. Estoy como un loro aquí. Otra vez, si usted tiene dudas sobre algo que hayamos hablado, pues mire, regrese a verlo. Esto va a estar en Facebook puesto ahí y en YouTube también. Pregunta número 3. ¿Qué relación hay entre el fruto del Espíritu y las buenas obras? ¿Qué relación hay entre el fruto del Espíritu y las buenas obras? Póngame, por favor, sus comentarios, sus contestaciones en el chat
para que otros de los hermanos también, ¿verdad?, puedan aportar. Y si a usted le gusta algo que un hermano puso, pues mire, póngale amén, póngale un dedito así para arriba, una carita feliz. Y si usted se está gozando en el servicio, también ponga varias caritas felices ahí, algunos aplausos, qué sé yo, lo que usted quiera poner. Déjenos saber en el chat que usted está ahí, está gozándose en este estudio bíblico. Vamos a los últimos versos. Aquí nos enseña que Dios es glorificado cuando mostramos el fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? Fíjese que el fruto del Espíritu no se muestra ni se manifiesta para nuestra gloria, para decir, mira qué bondadoso yo soy, mira qué mucha fe yo tengo. No, es para glorificar al Señor y solamente a Él. El mundo muestra evidencias de que el incrédulo está convencido de que puede agradar a Dios con sus propios méritos. ¿Ok? La gente piensa que yo agrado a Dios y que me gano la salvación, o que Dios me va a amar más porque yo demuestro las manifestaciones del fruto del Espíritu. Pero como hemos leído en el versículo anterior, verso 5, Jesús advierte que sin Él no hay nada que la persona pueda hacer para enmendar su vida. Para enmendar su vida. De hecho, habla de que esos frutos, por más que tú los hagas y si lo haces con los motivos incorrectos, es lo que le pasó a las iglesias en Apocalipsis. Hay una de las iglesias, no me acuerdo cuál es ahora, creo que es Tiatira, y Dios le dice, yo he visto tus frutos, wow, son unas cosas, hermano, y tú haces una obra maravillosa, pero tengo esto en contra de ti. Te olvidaste de esto, te olvidaste de esto otro, y ahora esos frutos realmente no sirven para nada. Tienes que enderezarte y volverte a mí, dice el Señor, o te vas a perder y vas a perder tu corona. ¿Okay? Jesús continúa su advertencia diciendo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Una vez más, Jesús está aludiendo al proceso de podar los árboles, recortar esas ramas que no sirven a las viñas para que se concentre el vigor de la vid en los pámpanos que sí pueden dar fruto, que tienen potencial para dar un fruto bueno. Ahora, Jesús se concentra en el fin que tienen los pámpanos ya cortados. Él dice, serán echados fuera. Es evidente que no tienen uso alguno, no sirven para nada y por lo tanto son descartados. Y lo que hace el labrador es que los amontona en un lugar y les prende fuego. ¿Por qué? Porque al cortarlos, ¿qué va a pasar? Se va a secar. Y los recogen otra vez, los echan en el fuego que arde, dice el verso 6, si no me equivoco. Jesús estuviera, con esto que está diciendo, anticipando un tiempo de duración indeterminado en el que los pámpanos son amontonados. Hay gente, Jesús está hablando aquí que esta es la gente que, pues, está pegado a Él, como no da frutos, son separados, se salen del Señor y en ese tiempo, separados de la vid, se secan. Y usted los ha visto, hermano, yo los he conocido, muchos de ellos terminan hasta muriendo. Su peor estado, viene a ser, su postrer estado viene a ser peor que en el que estaban antes de conocer al Señor. De hecho, Jesús habla en un momento dado donde habla de que pues cuando tú vienes al Señor, Él te limpia, ¿verdad? Y todo lo que estaba malo en ti se tiene que ir, el enemigo tiene que salir. Pero si el enemigo después viene y mira y dice, ese corazón está bien limpiecito, viene y se mete con 7 demonios peores, ¿ok? Y el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que en el que estaba antes. Y pues las hojas se van marchitando, la gente se seca, y es bien difícil y es bien triste, sobre todo, ver a alguien que estuvo en el Señor y como no se mantuvo, no permaneció ahí, se fue secando. Y muchos de ellos terminan, ¿verdad?, muertos sin esperanza y murieron sin Jesús. Entonces, ¿tiene el labrador alguna esperanza de que los pámpanos podados puedan ser injertados de nuevo? Es una pregunta que uno se hace, ¿verdad? ¿Será posible que esa persona que en algún momento fue cortado pueda ser traído de nuevo? En este caso, es más probable que la enseñanza que Jesús está trayendo aquí se aplique a los falsos cristianos, a los apóstatas, a quienes Dios tiene reservados para ellos un juicio. Dice segunda de Pedro, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Okay? Así que, pues, Dios es soberano y al final Él decide si esa persona quiere regresar a Él, si se salva, si no se salva. Eso le toca a Dios, ¿verdad? Obviamente Jesús tampoco se queda en el tema del juicio, sino que espera algo mejor de sus seguidores. Cristo hace una declaración condicional. Él va más allá y dice, si permanecen en mí.
si mis palabras permanecen en vosotros. Aquí vemos otra vez que la unión con Cristo y la fidelidad a su palabra van de la mano. O sea, no podemos tener una cosa sin la otra. Hebreos 4, 12 y 13, usted lo conoce, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, dice, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Así que la palabra escrita, la Biblia, siempre nos lleva a la palabra viva que es Cristo. Nuestro Señor, nuestro mejor amigo. Entonces Cristo le promete a los fieles, si ustedes permanecen en mí, en mi palabra, lo obedecen, pidan lo que ustedes quieran, que va a ser hecho. Si tenemos una relación vital con Cristo, conocemos su palabra, podemos pedir con completa seguridad de que nos escucha y que va a contestar nuestra petición. Para el creyente maduro, 1 Juan 5:14, esto es una ley. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, oiga bien, conforme a su voluntad, Él nos oye. Si usted pide algo que no está en la voluntad de Dios, no espere que Dios lo escuche. Si pedimos una cosa conforme a su voluntad, dice el verso 14, Él nos escucha. En el verso 1, Jesús habla de su Padre como el labrador. Pero recordemos que si Israel fracasó en aprovechar la obra de Dios como labrador, ¿qué podemos pensar entonces nosotros del labrador? Para Jesús, y ya vamos terminando, es imperativo que el Padre sea glorificado. Si no por Israel, entonces por la iglesia redimida, unida a la vid verdadera, produciendo los frutos de la nueva vida en Él. Por lo tanto, Jesús concluye diciendo en el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los esfuerzos de Dios son vindicados en el Hijo y en su iglesia, y Dios es glorificado cuando los creyentes producen fruto y fruto espiritual. Pregunta número 4 de la noche. Ya vamos terminando. ¿Puede alguien hacer buenas obras sin que sea fruto del Espíritu? ¿Puede alguien hacer buenas obras sin que sea fruto del Espíritu? Vaya dejándome sus comentarios en el chat. ¿Puede alguien hacer buenas obras sin que sea fruto del Espíritu? Vamos resumiendo. Por una parte, los pámpanos infructíferos son reservados para las llamas. Pero por otra parte, el propósito principal de nuestra existencia es dar gloria a Dios. Así que, ¿qué debemos hacer? 1. Asegúrate de que no eres un pámpano seco e inservible e infructífero. Pablo nos amonesta a todos. ¿Okay? Aparte de lo que Jesús dijo, mire lo que Pablo dice. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O sea, es bueno tener un mentor fiel y maduro en quien confiar y a quien rendirle cuenta. Así que asegúrate de que no eres un pámpano seco e infructífero. Número 2, echa mano, agarra los recursos que Cristo nos da para ser fructíferos. Lejos de dejarnos a solas, Dios nos anima a ir a Él en oración, sabiendo que Él nos escucha, que responde en el momento debido. El Señor hace esto porque se deleita en ver a sus creyentes salir victoriosos. Número 3, glorifica a Dios ¿cómo? Llevando mucho fruto. Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seráis así mis discípulos. La vida que produce mucho fruto le da gloria al Señor. La vida que da mucho fruto glorifica al Padre Celestial. Esto es obra del Espíritu Santo, ¿saben? Nosotros. Esto no tiene nada que ver con nosotros. El Espíritu obrando en nosotros y eso le da gloria al Señor. Pregunta número 5. ¿Qué te está pidiendo entonces Dios que hagas hoy? ¿Qué te está pidiendo el Señor que hagas hoy? Qué bonita forma de terminar toda esta serie, ¿verdad? ¿Qué te está pidiendo el Señor que hagas hoy? ¿Cuáles son los frutos que Dios quiere que comiences a dar? ¿Cuáles son los frutos que no estás dando? ¿Okay? ¿O qué manifestaciones del fruto del Espíritu? Déjame decirlo correctamente. ¿Qué manifestaciones del fruto del Espíritu Santo no estás demostrando, no estás reflejando en tu vida? Entonces, ¿cuál de esos Dios te está pidiendo que hagas hoy? Recuerda que la idea central de este estudio bíblico era el creyente debe unirse a la obra de Cristo, la obra de Dios en su iglesia y en el mundo. ¿Okay? Tenemos que dar testimonio a través de esa
de ese mostrar esas manifestaciones del fruto del Espíritu. Vamos a poner esto en práctica. Uno, revisa, evalúate, revisa, haz un inventario de todas las buenas obras que puedes identificar en la Biblia. Entonces ponlas en orden de frecuencias con las más cotidianas en primer lugar. Mira primero en la Escritura las buenas obras que Dios nos llama a hacer. Y entonces comienza a revisar y di, ok, esta yo la estoy haciendo. Fíjate, regularmente yo soy así, así. Esas son las más cotidianas. Y ve bajando por ahí. Número 2, ora. Pídele a Dios que te muestre cuáles de estas son las que Dios quiere ver en tu vida. Entonces después mire y di, ok, cuáles son las que no. Y ora y dile, Señor, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que me impide demostrar esta? ¿Qué es lo que me impide ser más manso? ¿Qué es lo que me impide ser más paciente? ¿Qué es lo que está aguantándome para que yo tenga más fe, más templanza? Todas esas cosas. Ora. Y número 3, decide. Decide por fe ser un pámpano fructífero, mostrando el fruto del Espíritu en tu vida. Pon en acción esto y decide, no, yo quiero ser un pámpano que dé todas las manifestaciones de ese fruto del Espíritu de Dios y que todo el mundo lo pueda ver. Vamos a concluir. Antes de que hubiera un ejército constituido en los Estados Unidos, cada ciudadano varón de las colonias norteamericanas era visto como un militar, como un miliciano. Un soldado de la milicia, punto. En la hora necesaria. O sea, no importaba cuál fuera la hora o el día. Si había guerra, tenía que dejar el arado, tenía que dejar lo que estuviera haciendo y tomar las armas para defender sus derechos y defender la libertad de esta nación. Créame, hermanos, hoy necesitamos más creyentes. Hombres y mujeres, jóvenes, adultos, niños, que tomen en sus manos el reto de mostrar el fruto del Espíritu para glorificar a Dios. Hombres y mujeres que teniendo una disciplina espiritual saludable en sus vidas, disciplinas espirituales saludables en sus vidas, se atrevan a mostrar el fruto del Espíritu, se atrevan a servir a Dios, se atrevan a defender este evangelio, se atrevan a proclamar este evangelio, se atrevan a ir al mundo a llevar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Oramos en la noche de hoy. Padre, te damos gracias. Gracias por este estudio, por estos 6 estudios acerca de las disciplinas espirituales, pues que nos han ayudado a entender y nos han ayudado a ser más como tú. Nos han ayudado a entender cómo ser más como tú. Te pedimos, Padre, que sigas moldeándonos, que sigas dándonos forma a medida que vamos creciendo más en ti, a medida que vamos caminando en tu voluntad, y que en el camino, Señor, tú nos vayas perfeccionando. Nos des esa estructura que tú quieres, que nos des esa forma que es la que tú deseas. Tú como labrador nos vas podando, tú como alfarero nos vas dando forma hasta llevarnos a la perfección que tú deseas, y que nuestra vida refleje, manifieste ese fruto del Espíritu, que nuestra vida camine en tu voluntad, que nuestra vida sea un agradarte a ti en todo lo que hagamos. Que a la misma vez, Señor, a través de estos frutos podamos alcanzar a otros. A través de estas manifestaciones, de estas buenas obras, podamos alcanzar a aquellos que viven lejos de ti, Señor. Te pedimos todo esto confiando que tú vas a obrar en nuestras vidas de manera especial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, comparto rapidito unos anuncios con ustedes, bien rapidito. El domingo estamos en el templo. Recuerde que el templo ya está abierto, ¿ok? No sabemos cuán fuerte nos vaya a dar esta tormenta que estaba anunciada para hoy, si nos dio muy fuerte o no. El domingo vamos a estar aquí. De todas formas, usted esté pendiente a los noticieros y a WhatsApp de la iglesia especialmente. Esté pendiente al Facebook, vamos a estar anunciando. Pero yo creo que no debe haber problema. El domingo vamos a estar aquí en el templo. Las puertas están abiertas. Sí, recuerde que solo vamos a estar utilizando la planta alta. El templo como tal, en la planta baja
tenemos una situación con el heater y no podemos tener gente abajo, vamos a estar arriba. 57 personas pueden estar aquí arriba y disfrutar del servicio con nosotros. Así que usted véngase para acá. Los diáconos los esperamos para que nos ayuden en la puerta. Tenemos que tomar temperatura, tenemos que ¿verdad? Ayudar con la recolección de las ofrendas, tenemos que ayudar con todo lo que estamos haciendo. Así que usted el domingo venga al templo. Queremos ver a los diáconos, los ancianos aquí en la casa. Tenemos una palabra del Señor, ¿verdad? Seguimos con esta serie. Todos necesitamos fe. Vamos a estar hablando de fe el domingo. Vamos a estar en Santiago, ¿verdad? Todavía trabajando con Santiago ahí. Así que usted no se quede en su casa. Véngase para acá para que reciba la palabra del Señor, ¿ok? Así que aquí los esperamos. Y pues no tengo más ningún anuncio hasta ahora. Eso es lo que nos queda para el resto del fin de semana, ¿ok? Siga orando porque queremos el 26 de febrero darle alimentos a la comunidad y hemos estado haciendo gestiones. Es posible que tengamos unas 200 cajas. Son las cajas grandes que ya vienen con todo adentro. Vamos a dar una por familia. Siga orando para que el Señor termine de abrir esa puerta y podamos ser de bendición a nuestra comunidad, ¿ok? Así que aquí los esperamos. Véngase para acá para que el domingo, y pues el domingo le vamos a dar más detalles sobre lo que va a estar pasando aquí en el templo y el resto del mes, ¿ok? Así que los esperamos el domingo. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia, que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Que tengas muy buenas noches. Dios me los bendiga.